Fotosíntesis es el proceso en el cual la energía de la luz se convierte en energía química en forma de azúcares, podría decirse. Muy bien. Excelente. Entonces, el proceso de fotosíntesis involucra una reacción química, porque recordemos que lo que ocurre es una reacción química en donde moléculas pequeñas se van a convertir en sustancias más complejas. Eso es lo que ocurre en fotosíntesis. Esa sustancia compleja es conocida como glucosa, la cual es beneficiosa, como hemos estado hablando anteriormente, tanto para la planta como para los organismos que dependen de las plantas. En este caso serían los consumidores primarios, secundarios, y ahí sigue. Muy bien. Bien, existen condiciones necesarias para que ocurra la fotosíntesis. Una de esas condiciones es que ese organismo tiene que ser autótrofo, ¿ok? Recordando entonces que los organismos autótrofos tienen la facultad de crear su propia comida o su propio alimento a base, por ejemplo, de los organismos fotosintéticos de la energía lumínica. Recordando también que hay organismos quimiosintéticos. ¿Ok? Esta energía de luz se va a convertir entonces en energía química que la planta almacena en esa macromolécula llamada glucosa. Hasta el momento, ¿hay alguna pregunta? No, profe. Bien, en ese proceso donde los organismos autótrofos fabrican su propio alimento, es conocido como fotosíntesis, recordando pues que esos organismos son los que dependen de la luz para realizar esta fotosíntesis. La mayoría de los seres vivos, como lo hemos hablado, dependen directa o indirectamente de la luz para conseguir su alimentación. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Aquí les muestro algunos ejemplos de organismos representativos que realizan la fotosíntesis. En este caso tenemos las plantas, ¿ok? Las algas, que son organismos acuáticos, y las cianobacterias también siendo organismos acuáticos, pero que tienen una facultad de que forman parte de las bacterias. Pero estas son parte importante, tanto algas como cianobacterias, de la oxigenación que existe en los fondos oceánicos o en los lugares acuáticos, ¿ok? Porque tenemos que recordar que las algas no solamente son organismos marinos, sino o de agua salada, sino también que hay organismos como algas microscópicas que viven en lugares dulceacuícolas. Por ejemplo, las diatomeas. Un ejemplo representativo. Y de ahí, los ejemplos representativos de plantas son todas las terrestres, todas. Desde la más pequeña hasta el árbol más inmenso. Todos van a hacer fotosíntesis. Pasemos entonces a la fotosíntesis. Aquí entonces voy a explicar un poquito lo que es la reacción. Fíjense pues que tenemos aquí el área de los reactantes y el área de los productos. ¿Ok? Entonces nos vamos a dar cuenta cuáles son estos compuestos o estos elementos que se juntan o se mezclan para producir la macromolécula conocida como glucosa y excretar oxígeno. Quiero que esto quede muy claro. Las plantas no te ayudan, ni tú ayudas a las plantas con el dióxido de carbono. Porque ustedes se pueden preguntar, ¿ok? Si alguna planta piensa en ustedes para producir oxígeno. ¿Se han puesto a hacer esa pregunta? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Que si ustedes se han puesto a pensar si las plantas nos ayudan o piensan que ese oxígeno lo necesitamos nosotros.
¿no? Simplemente no. Exacto. Simplemente lo hacen porque tienen que cumplir una función que es producir su glucosa. Lógicamente, estamos pues en un mecanismo donde ambos nos beneficiamos, ¿ok? El ser humano por expirar lo que es dióxido de carbono que beneficia a la planta, pero ahí hay un problemita. El ser humano se ha sobrepasado en la producción de dióxido de carbono y al haber reducción de plantas, lógicamente ese proceso se ve mermado y existe lo que es el calentamiento global, desgraciadamente por la sobrepoblación y otras cuestiones más que ha estado haciendo el ser humano, y aparte de eso, despoblando a las plantas de sus áreas para lógicamente tener vivienda, para tener alimentación, el ganado, que es uno de los mayores productores de dióxido de carbono que hay en la Tierra. Bien, entonces es importante pues que entendamos que la planta para este proceso lo único que necesita es la glucosa. Mientras tanto, su desecho es el oxígeno, ese que va afuera a la atmósfera y el que usted lógicamente respira. ¿Ok? ¿Estamos claritos ahí? Sí. Bien, entonces ahí lo dice, la luz solar es la fuente de energía que atrapa la clorofila. Por eso que aquí en la flechita donde dice produce está la clorofila y algunas enzimas que son las que son partícipes para la producción de glucosa y la excreción de oxígeno. Bien. Ahorita comprenderemos más que todo dónde se capta la luz o la energía solar. Bien, la luz solar entonces es la fuente de energía que atrapa la clorofila, un pigmento verde en las células que los autótrofos utilizan para la fotosíntesis. El dióxido de carbono y el agua son las materias primas. Estas materias primas que son obtenidas pues una en la atmósfera y la otra en la parte subterránea. Lógicamente las plantas absorben el agua con sus raíces y las pasan por medio de esos conductos hasta las hojas y es ahí donde se produce, y en los tallos también, se produce lo que es la fotosíntesis. Lógicamente un tallo tiene menos cloroplastos, por ende tiene menos clorofila que las mismas hojas. Ahí tenemos que estar claro también. Las enzimas y las coenzimas controlan la síntesis de glucosa a partir del dióxido de carbono y el agua. Pasamos a la siguiente. Bien, aquí tenemos entonces la estructura interna de una hoja. Recordándoles pues que esto es el haz, la parte de arriba y la parte de abajo, la que es un poquito más, como les digo, más clara, porque tiene menos exposición a la luz. Y es el envés. ¿Ok? Esta parte de arriba también se ve como, no sé si ustedes pueden apreciar las hojas, tienen esta parte de acá arriba, tienen como un brillo. Tienen como un brillo, mientras que la parte de abajo es de color opaco, la parte del envés. Bien, aquí hacemos un corte de esta hoja y podemos ver esta parte que está aquí. Esta parte que está aquí es la parte interna de la hoja donde encontramos diferentes organelos celulares y el principal en el cual nos vamos a enfocar es el cloroplasto. ¿Ok? Que son estos que están ahí rodeados de unos puntitos como verde, que esas vendrían siendo la clorofila. Bien, entonces aquí ya tenemos una célula vegetal y extraemos lo que es el cloroplasto. Fíjense bien en esta estructura. Los cloroplastos están lógicamente conformados por un espacio
así como fuese el citoplasma, conocido como el estroma. La parte donde estas moneditas que están aquí, que estoy señalando acá con el cursor, estas partes de aquí se llaman granas. Y cada grana de esas es una monedita conocida como tilacoides. ¿Ok? Entonces, el conjunto de tilacoides es conocido como grana. Que esta es más que toda donde ocurre la captación de luz en estas pequeñas pilas que fueran como baterías. Donde se posan ellas, estas granas, es conocida como las lamelas. Ahí es donde se posan las granas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Solamente Profe, ¿dónde se posaba? sobre las lamelas. Esto se conoce como lamelas. Esta partecita aquí donde están encima las moneditas. Bien. ¿Por qué les muestro esto? Porque es dentro de este organelo celular donde ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis no es un proceso sencillo, es un proceso complejo, involucra dos fases muy importantes que vamos a estudiar, pero por eso necesitamos conocer cuáles son las partes del cloroplasto para entender dónde ocurre cada proceso de la fotosíntesis. ¿Ok? Entonces tenemos que la parte más externa donde están lo que es las lamelas y las granas se conocen como Estroma. estroma. Las apilaciones de estas moneditas, ¿cómo se llaman? Grana. Granas, muy bien. Y cada grana de estas representa un... ¿Qué está, ve? Tilacoide. Un tilacoide. Es importante que recuerden estas partes porque puede venir una pregunta, no solamente en el examen de ustedes, sino también puede ser en el examen universitario y les preguntan, a ver, ¿dónde ocurre, por ejemplo, la fase luminosa? Y te dan opciones, estroma, lamela, grana. Y ya tú vas a saber qué ocurre en las granas, conociendo la estructura del cloroplasto. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. Si no hay ninguna, pasamos a la siguiente. Bien. La luz y los pigmentos, muy importante. Recordando pues que la energía de la luz es necesaria para la fotosíntesis. La luz que capta la planta es recibida como energía radiante. Posteriormente, esa energía radiante va a ser transformada en energía. ¿Qué tipo de energía va a ocurrir? De radiante va a pasar ¿a qué? La energía química. ¿Ok? No olvidemos esto. De energía radiante va a pasar a energía química. ¿Ok? Hay varios tipos de formas de energía radiante. Están las de ondas de radio, ondas infrarrojas, ondas ultravioletas y los rayos X. ¿Ok? Dice aquí, cuando la luz choca con la materia, parte de la energía de la luz se absorbe y se convierte en otra forma de energía. En este caso les digo que se forma energía química en cuanto a las plantas. Pasamos acá. Bien. En el proceso de fotosíntesis, la captación de la luz no es que la luz llega y toda la luz es absorbida, no. El pigmento conocido como clorofila está basado en captar los rayos violeta, azul y rojo. Esas son las principales
Fuentes de absorción de luz. Recordemos que la luz que nosotros vemos, lógicamente para nosotros es transparente, pero la luz viene en un espectro como un arco iris, ¿ok? Y la luz que nosotros absorbemos, ¿ok? No se refleja, mientras la que se refleja es la luz que uno no absorbe. En este caso, aquí lo dice, la clorofila es verde porque refleja la mayor parte de luz verde que incide sobre ella. Así que la luz verde no es tan importante para la clorofila como la luz de otros colores. Entonces, recordar muy importante que esto es pregunta de ejercicio. Los colores que absorbe mejor la clorofila son violeta, azul y ¿qué color? Rojo. Rojo. ¿Ok? Profe, entonces lo mismo sucede con la piel humana. Los colores que nosotros discernimos o observamos es porque pasa esto. No se absorbe la luz, sino que se repela. Entonces todos los demás colores que son absorbidos son los que no son reflejados. Eso es lo que sucede. Esto, para mayor explicación, lo dan en física, ¿sí? Que habla de la longitud de onda, de la captación de luz. Pero esto es más que todo lo que pasa. Por eso que las plantas son verdes. ¿Por qué? Porque no absorben el pigmento verde y lógicamente reflejan ese color. Ahora ustedes me preguntarán, profesor, ¿hay otro tipo de colores? Bueno, también pasa lo mismo. No absorben ese color y absorben los demás. Porque también hay otros tipos de pigmentos que tienen los organismos que lo pueden pintar de otro color. En este caso, por ejemplo, la sangre, que es pintada de rojo por un factor conocido como la hemoglobina, que nos pinta de color rojo la sangre. Si no existiera la hemoglobina, ¿de qué color creen que sería la sangre? A ver. ¿Chocolate? No. Azul. Creo que blanco. Blanca. Tampoco. Ninguna de esas. Sería amarilla. Sería amarilla. Porque acuérdense que la sangre está compuesta en su totalidad casi por plasma. Y el plasma es de color amarillo. Si alguien ha ido a un trasplante de plasma, se dará cuenta de qué color es el plasma. ¿Ok? Bien. Paso por acá. Hay varias clases de clorofila que generalmente se asignan con letras A, B, C y D. Ok, otro punto importante y pregunta de respuesta, pregunta de ejercicio. Todas las moléculas de clorofila contienen magnesio, recordando pues que el magnesio tiene esa particularidad de absorción de luz, ¿Ok? Esto es otra pregunta muy importante que puede venir. Algunos organismos autótrofos poseen pigmentos llamados carotenoides, que pueden ser de color anaranjado, amarillo o rojo. Ahí están. Esos colores diversos al verde son conocidos como los carotenoides, en este caso anaranjado, amarillo o rojo. Aquí podemos ver el alcance de absorción tanto de la clorofila A como la clorofila B. El color verde de la clorofila dame un segundito. Dice aquí, el color verde de la clorofila enmascara estos pigmentos, sin embargo, se pueden ver durante el otoño, cuando disminuye la cantidad de clorofila. Es decir, cuando la clorofila, ¿ok? La parte verde desaparece y ustedes empiezan a ver que esa hoja empieza a tornarse de otro color, ahí es donde vamos a poder apreciar estos diversos colores que también tiene la planta, ¿ok? Por eso es que ustedes ven que esa coloración va cambiando. Lógicamente la clorofila se va perdiendo y van quedando los otros pigmentos clorofílicos en la planta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok.
Bien, vamos a pasar entonces a las dos etapas más importantes en donde se conoce pues como las reacciones dependientes de luz y también las reacciones no dependientes de la luz. Bien, la fotosíntesis, como lo dice ahí, ocurre en dos etapas. Una depende de la luz y la otra no depende de la luz. Las reacciones químicas que dependen de energía luminosa se llaman reacciones dependientes de luz. Estas reacciones ocurren en donde, miren dónde les dije que ocurrían. En las granas. Por eso que es importante conocer las partes del cloroplasto. Entonces, en ese conjunto de moneditas es donde llega la luz y ocurre la primera etapa de la fase luminosa, llamada fotoexcitación, en donde la luz excita los fotosistemas para pasar a la siguiente etapa, que es la fotorreducción. Un NAT, en este caso no tendría la H esta que está aquí, se va a beneficiar de esa excitación de luz y va lógicamente a ganar electrones, que esos electrones son los que son reducidos o desintegrados por la hidrólisis, ¿ok? En la hidrólisis se separa el oxígeno y se separa las moléculas de hidrógeno, esos átomos, esos electrones van a quedar por ahí, y es donde este ciudadano que está aquí abajito, NADP, en este proceso empieza con NADP, se beneficia de él y logra obtener esos hidrógenos que se rompen en la hidrólisis del agua. Ahí están, miren, en esta etapa es muy importante, miren lo que ya estamos resolviendo. Estamos resolviendo ya la reacción química en sí. Estamos viendo que hemos utilizado dos elementos importantes en esta etapa. ¿Cuáles son esos dos elementos que utilizamos, que acabo de mencionar? A ver si me prestaron atención. ¿Y el oxígeno? Ok, el magnesio porque apoya a la captación de luz. Pero entonces, ahí va. Voy a mencionarlo nuevamente. Va a ocurrir 4 etapas en esta reacción. La primera se llama fotoexcitación. En la fotoexcitación, lógicamente la luz que es captada por el cloroplasto, ¿ok? Es la que va a iniciar esa reacción. Ahí estamos utilizando de la fórmula de los reactantes la luz en primera parte. Ahora, en la siguiente fotorreducción, vamos a utilizar esa energía que ya nos llegó de luz para reducir y hacer que el NADP, que aún no tiene hidrógenos, gane hidrógenos. En esta parte, acuérdense que reducción se llama a los que ganan electrones, entonces va negativo. Oxidación, los que pierden. Eso es importante que también lo recuerden. Entonces, perdón. Entonces, ¿dónde gana ese NADP los hidrógenos? Los gana en la hidrólisis del agua. Ahí ahora estamos usando el agua para fotorreducirla y que pase por el proceso de hidrólisis para que entonces ceda esos hidrógenos al NADP. Miren, luego el oxígeno es excretado porque no va a ser utilizado en esta parte. No va a ser utilizado. Ahí estamos viendo dos procesos importantes en cuanto a los reactantes, utilizando luz y utilizando agua para apoyar a lo que es el NADP y cederle hidrógenos, aparte de liberar oxígeno por la hidrólisis. Bien, viene la cuarta parte o el cuarto paso de la fase dependiente de la luz. En este caso estamos hablando de fotofosforilación. ¿Qué pasa en la fotofosforilación? Se
desprende fósforo para producir, aquí está, en la parte de abajo, donde dice los productos, para producir ATP. ATP. ¿Ok? Resumo nuevamente. Los procesos de la fase dependiente de la luz, lo dice su nombre, dependen de la luz. Inicia con un proceso conocido como fotoexcitación, donde la luz empieza a producir esa energía para que entonces exista reducción en el agua, o sea, ganancia para el NADP, y esta molécula de agua se va a desintegrar para formar hidrógeno que se va a unir al NADP, y el oxígeno va a ser liberado porque ya no se necesita. Entonces, aparte, la última parte es conocida como fosforilación, donde el fósforo se une a una molécula de ADP para producir ATP o energía. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve el NAD y para qué me sirve el ATP? Pues para la siguiente etapa, que es conocida como la fase oscura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Menciono rápidamente las etapas. Fotoexcitación, fotoreducción, fotólisis del agua y fotofosforilación. ¿Las anotaron? Profe, ¿puede repetir la última? Fotofosforilación. Si ven, y ustedes no sé si se notaron cuenta, pero todas inician con la palabra ¿qué? Foto. Foto, lo que significa que son reacciones dependientes de la luz, por eso se llaman foto. ¿Ok? Bien. En las reacciones de oscuridad, hay un concepto que quiero aclarar aquí. La reacción de oscuridad no significa que ocurra durante la noche, ocurre durante el día. Pero, ¿cuál es la diferencia con la fase lumínica? Que ella no necesita de luz. Fácil, no necesita la luz para que ocurra este proceso. Bien, descrito esto, ya, y aquí mismo lo dice, no significa que se llevan durante la noche, porque cuando usted busca, por ejemplo, fase lumínica y fase luminosa, les pasa esto, aparece como la planta en la noche con una luna, y esto, o sea, lo hacen como para ejemplificar, pero están desvirtuando lo que en realidad es, que una fase de reacción oscura no necesita la luz, o sea, que no necesita tampoco que sea de noche ni de día. Entonces, ahora sí a la fase oscura. Bien, hablamos de que no depende de la luz, o sea, que puede ocurrir de día y de noche. ¿Ok? Aquí, nos enfocamos aquí. Miren dónde ocurre. ¿Cómo se llama ese organelo? ¿Dónde ocurre? El Estroma. Estroma. Tenerlo muy importante. Miren, en las reacciones dependientes de luz ocurren en las granas, o sea, las moneditas que nosotros hablábamos, que son las tilacoides. Acá ocurre en el espacio que hay en ese cloroplasto, llamado estroma. Bien. Esto también puede ser llamado el ciclo de Blackman también. Y ahí ocurre el proceso importante de Kelvin-Benson y la fase de fijación de dióxido de carbono. De Kelvin se divide en 5 etapas. La primera es activación. La segunda es conocida como fijación de este dióxido de carbono que está aquí. Reducción, porque lógicamente va a haber una ganancia de electrones. Reducción. Desdoblamiento. Desdoblamiento. Y por último, regeneración.
Y por último, regeneración. No, factores que afectan la fotosíntesis. La velocidad de la fotosíntesis se ve aumentada de acuerdo a la intensidad de la luz. Mientras más velocidad haya, más aumento de la fotosíntesis hay. Mientras más luminosidad, perdón. Y también la fotosíntesis se ve afectada en aumento o disminución de acuerdo a la temperatura. La velocidad de la fotosíntesis cambia con el aumento de la temperatura. En este caso, la velocidad aumenta hasta cierto punto y luego disminuye. ¿Ok? ¿Y por qué se ven afectadas? Por ejemplo, por el cambio de los efectos del calor. Por eso es tan nefasto lo que es el efecto invernadero. ¿Por qué? Porque reduce la cantidad de fotosíntesis producida, lo que significa que las plantas producen menos oxígeno.